Tras el arresto de Nick Reiner por su presunta implicación en el asesinato de sus padres biológicos, la comunidad en línea comenzó a revisar fragmentos del pasado que durante años habían permanecido a la vista de todos sin despertar mayor alarma. Cuanto más se investigaba, más inquietante resultaba el panorama. Videos que antes parecían inofensivos adquirieron de pronto un tono siniestro como advertencias tardías que nadie quiso escuchar. En una grabación de 2016, Nick llegaba a amenazar con matar a un perro simplemente porque había ladrado varias veces. Acto seguido confesaba tener pensamientos enfermizos que necesitaban ser controlados, una frase que en su momento pasó desapercibida pero que hoy suena como una señal ignorada. La serie de videos promocionales de Being Charlie terminó de completar una imagen profundamente perturbadora. Mientras Rob Reiner aparecía constantemente con la actitud cálida y entusiasta de un padre que intentaba acercarse a su hijo, Nick respondía con frases breves, frías y distantes, como cuando afirmó sin emoción alguna: nunca fui cercano a mi padre. No eran solo palabras. Cada gesto, cada mirada esquiva, cada silencio prolongado transmitía una incomodidad apenas contenida. Con el tiempo muchos comenzaron a preguntarse si las señales habían estado allí desde el principio. Una persona que habla de la violencia como si fuera una broma, que se refiere a su familia con indiferencia y que parece necesitar solo un pequeño detonante para que todo se desborde, desembocando en una tragedia inimaginable. A veces simplemente salgo a juntar mis pensamientos enfermos, decía, seguido de frases que hoy hielan la sangre. Un video antiguo grabado en 2016 y rescatado tras la tragedia provocó escalofríos inmediatos. En él aparecía Nick Reiner, hijo de Rob y Michelle, con una mirada vacía y una voz inquietantemente calmada, como si se encontrara en un frágil límite entre la lucidez y un colapso mental irreversible. Aquella grabación dejó de ser un simple archivo del pasado para convertirse en lo que muchos interpretan ahora como una advertencia retorcida que fue ignorada durante demasiado tiempo. Mientras la cámara lo seguía caminando por las lujosas calles de Brentwood rodeadas de árboles perfectamente cuidados y una calma casi artificial, Nick hablaba de sus pensamientos enfermos, creando un contraste perturbador entre el entorno y sus palabras. Cuando le pidieron que dijera su nombre, respondió con desafío, negándose a definirse, como si estuviera desprendiéndose de cualquier vínculo social. La mayoría de la gente ya me conoce, afirmó con una mezcla de arrogancia y paranoia, insinuando un ego fuera de control. El video concluía con una frase que, vista en retrospectiva, suena menos a broma absurda y más a una profecía distorsionada: porque soy un caracol y nunca fracaso. Y ya verán que tendrán que sacarme de la cárcel. Otras grabaciones oscurecieron aún más el panorama. En algunas, Nick aparecía junto a su hermana Romy fumando cannabis y riendo de manera hueca, sin verdadera alegría. En ciertos fotogramas se distinguía un polvo blanco no identificado suficiente para alimentar nuevas inquietudes. En uno de los momentos más inquietantes, Nick declaraba sin rodeos: tengo un trastorno de personalidad severo, una confesión cruda ante la que nadie supo cómo reaccionar. Cuando un perro interrumpió inesperadamente la filmación, su respuesta fue aún más alarmante: voy a ir a matar a ese perro, dijo con total frialdad, sin levantar la voz ni mostrar agitación. Esa calma absoluta resultó más aterradora que cualquier arrebato. Para muchos, esas palabras evidenciaban que sus límites morales ya estaban resquebrajándose desde hacía años. Cabe destacar que estos vídeos fueron grabados durante la promoción de Being Charlie, una película inspirada en las luchas de Nick contra la adicción. De forma irónica, mientras el filme era presentado como una historia de redención, en la vida real las grietas se ensanchaban silenciosamente, ocultas tras el brillo del cine y la esperanza pública. Y si estas imágenes resultan perturbadoras, lo que ocurrió después lo es aún más. Tras el asesinato de sus padres, Nick pasó cerca de 2 horas en libertad. Cámaras de seguridad de una tienda de conveniencia en una gasolinera lo captaron entrando con una serenidad desconcertante. Vestía una chaqueta negra y verde con franjas blancas, vaqueros, zapatos negros, una gorra de béisbol y llevaba una mochila roja colgada de un hombro. No mostraba signos de pánico ni prisa. Caminaba por los pasillos como cualquier cliente más. Se detuvo en la sección de bebidas, tomó una bebida deportiva y esperó pacientemente en la fila para pagar. Utilizó una tarjeta de crédito, intercambió unas breves palabras con el cajero y se marchó. Más tarde el empleado recordaría que Nick parecía completamente normal, incluso educado, sin nada que despertara sospechas en ese momento. Después de salir de la tienda, Nick cruzó hacia el lado opuesto de la gasolinera y permaneció de pie en la esquina, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Durante casi 1 hora no ocurrió nada fuera de lo común.
Sin embargo, a las 9:15 de la noche la escena cambió de manera abrupta. 4 patrullas del Departamento de Policía de Los Ángeles, incluidas unidades sin identificación, irrumpieron en el lugar con las luces encendidas. En cuestión de segundos el silencio de la noche fue desgarrado por destellos rojos y azules que transformaron aquel espacio cotidiano en un escenario de arresto. Los agentes se aproximaron con rapidez y profesionalismo. Nick no intentó huir ni oponer resistencia. Bajo la intensa iluminación de la gasolinera levantó las manos tal como se le ordenó, con la mirada vacía, como si ese momento hubiera sido anticipado desde hacía tiempo. Su serenidad helada resultó perturbadora. Así culminó una cadena trágica en la que la calma exterior chocó brutalmente con la verdad que se ocultaba detrás. Frente a la expresión fría y casi inerte de Nick Reiner surge una pregunta inquietante: ¿cómo interpretar a una persona capaz de un crimen tan extremo? La reflexión queda abierta. A continuación, otro vídeo revela un costado aún más inquietante de Nick. En él se le escucha advertir con tono amenazante que no conviene hacerlo enfadar, insinuando que su reacción podría volverse incontrolable. Las palabras dichas sin elevar la voz transmitían una violencia latente que resultaba imposible de ignorar. Durante una entrevista de 2016 en la serie AOL Build realizada para promocionar Being Charlie, el contraste entre padre e hijo fue dolorosamente evidente. Rob Reiner se sentaba con la postura de un padre profundamente afectuoso, hablaba extensamente y mantenía la mirada fija en Nick como si quisiera protegerlo incluso en ese espacio público. No dudó en afirmar que su hijo era la persona que más amaba, y su voz se suavizaba cada vez que lo mencionaba, como si todo el sufrimiento de su vida pudiera aliviarse con la seguridad de su hijo. Nick, en cambio, se mostraba distante y hermético. Respondía con frases cortas en un tono monótono y casi sin emoción. Su mirada se perdía en el vacío o pasaba de largo al entrevistador, evitando casi siempre el contacto visual con su padre. No transmitía tristeza ni rabia, sino una indiferencia que incomodaba a quienes lo escuchaban. Cuando le preguntaron por su relación con Rob durante la infancia, respondió de forma seca: no conectábamos mucho cuando era pequeño. Nada más. Sin explicaciones, sin recuerdos, sin afecto. El silencio que siguió fue incómodo y Rob parecía esforzarse por llenar ese vacío con palabras que su hijo no ofrecía. Nick también confesó haber ingresado en rehabilitación en 18 ocasiones, una cifra capaz de quebrar cualquier fortaleza. Habló del consumo de drogas no como una búsqueda de placer, sino como un medio para silenciar el ruido interno, una forma de apagar el caos generado por el peso del apellido Reiner y profundas inseguridades personales. Rob, por su parte, reconoció con dolor que había confiado demasiado en profesionales fríos, dejando de lado su instinto paternal, y que esa decisión había convertido el cuidado en una carga más para el alma de su hijo. Cuando la conversación abordó la adicción y la falta de hogar, Nick mostró una desconexión aún más alarmante. Relató su experiencia de vivir en la calle en lugares como Maine, Nueva Jersey y Texas, con la frialdad de quien lee un informe. Dormía afuera muchas noches, muchas semanas, dijo sin que su voz temblara, sin rastro de angustia. Lo que deberían haber sido heridas abiertas se presentaban como datos secos, desprovistos de emoción. A lo largo de toda la entrevista, Nick se mostró brutalmente sincero, dejando entrever una personalidad volátil y potencialmente explosiva bajo una fachada de calma. Cuando el presentador intentó suavizar el relato hablando de su sobriedad como una historia de superación, Nick lanzó una advertencia inquietante: tanto él como su padre podían volverse extremos si eran provocados. Aquellas palabras vistas hoy con retrospectiva resuenan como otra señal ignorada demasiado tarde. Aunque Being Charlie fue celebrada como una obra con intención sanadora, la realidad demostró que el arte no siempre es capaz de borrar recuerdos contaminados por el resentimiento. Nick reconoció que, a pesar de los esfuerzos afectuosos de su padre, seguía sintiéndose distante cuando Rob se limitaba a aplicar estrictamente las normas de rehabilitación en lugar de intentar conectar con su mundo emocional. Aquella cercanía que intentaron mostrar públicamente en 2016 no fue más que una pausa breve dentro de un ciclo prolongado de autodestrucción, donde cada intento de entendimiento parecía reabrir heridas antiguas. Bastaban gestos silenciosos para decirlo todo: el descontento estaba incrustado en el cuerpo, en la postura, en la ausencia de reacción. En otra entrevista de 2016, Nick Reiner apareció desde los primeros segundos con una rigidez inquietante.
A lo largo de la conversación apenas movió los brazos, casi siempre cruzados o inmóviles sobre el regazo, como si se encerrara deliberadamente en sí mismo. Su rostro permanecía plano, la mirada inexpresiva y distante, irradiando una frialdad sutil pero inconfundible, como si hubiera levantado una barrera invisible entre él y el mundo exterior. Cuando se le preguntó directamente si había sido difícil rodar junto a su padre, respondió con una voz uniforme y sin matices: no le había resultado complicado, había sido una experiencia bastante agradable, nada especialmente difícil. Lo dijo sin mirar al entrevistador, con la vista perdida o vaya interrumpido por pausas extrañas, como si cada palabra le pesara. No hubo sonrisa, ni gestos, ni emoción, solo un vacío prolongado. Rob Reiner, en contraste, se mostró dolorosamente honesto. Admitió casi con amargura que durante años había confiado ciegamente en cualquier profesional con un título y un despacho, sometiendo sin darse cuenta a su hijo a castigos disfrazados de amor duro. No dudó en jubilarse al reconocerlo. Debería haber guardado silencio y escucharlo, confesó. Él entendía mejor su propio dolor cuello. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo, una admisión poco común de un padre que comprendía demasiado tarde sus errores. Sin embargo, incluso ante esa revelación cargada de emoción, Nick permaneció inquietantemente indiferente, como un espectador involuntario de su propia historia. Cuando se le volvió a preguntar por el proceso de rodaje o por sus luchas pasadas con la adicción, Nick repitió casi mecánicamente que no había sido difícil, que para él había sido una experiencia bastante buena. No añadió significado alguno, no profundizó. Cada tragedia quedaba reducida a una descripción seca y funcional. Su mirada se perdía a menudo en la distancia, como si persiguiera una sombra sin nombre dentro de su mente. No era resistencia ni dolor visible, sino un retiro total de la emoción, una desconexión completa. Desde la perspectiva de Nick, la relación entre padre e hijo parecía existir solo dentro de límites transaccionales y estructurados, con comienzos y finales claros. Rob Reiner, en cambio, seguía aferrándose al cine como un posible puente emocional. Afirmaba que Nick era el corazón y el alma de la película, el portador de una verdad cruda a la que él mismo nunca había logrado acceder. Su voz se suavizaba al decirlo. Cada vez que lo miraba seguía viendo a su hijo, a su niño, y eso nunca desaparecía. Pero cada palabra cargada de amor parecía chocar contra un muro. La respuesta de Nick se limitaba a un leve asentimiento, a frases breves, como si estuviera demasiado agotado para soportar el peso de las expectativas familiares. El humor negro se convirtió en el único idioma con el que Nick sabía relacionarse con la vida, una forma de reírse de su propio dolor antes de que éste lo aplastara por completo. Al hablar de las absurdidades de la rehabilitación, lo hacía con una distancia casi clínica, tratándolas como una broma cruel más que como una tragedia. Comparaba la experiencia con una carrera grotesca, como si se tratara de ver quién legaba antes, la heroína o la prostitución. No buscaba compasión, sino una válvula de escape. Lanzar frases crudas dentro del guión funcionaba para él como una venganza tardía contra su propio pasado. Mientras Rob recurría a la risa para aliviar la tensión, Nick utilizaba esa misma risa para desnudar la realidad hasta dejarla sin adornos. Bajo la presión constante de los medios y la sombra imponente de su padre, la inestabilidad de Nick se filtraba en detalles mínimos pero reveladores: manos inquietas, evasión de la mirada directa, sonrisas fugaces y forzadas. Intentaba integrarse como uno más del equipo de filmación, pero por dentro seguía siendo un niño atrapado en habitaciones frías de rehabilitación donde el tiempo parecía haberse detenido. Rob, a pesar de sus esfuerzos, no parecía advertir que la comprensión en la que confiaba no era más que una cáscara frágil que Nick había construido para sobrevivir a la entrevista. El diálogo se volvió aún más pesado cuando Rob desvió la conversación hacia la política y los problemas sociales, un terreno seguro para escapar de la asfixia íntima. Habló de los peligros del odio en la sociedad, sin darse cuenta de que una semilla similar crecía en silencio a su lado. Nick respondió con un silencio prolongado y escalofriante, una señal inquietante de la tormenta que aún estaba por desatarse. No se enganchó con los ideales elevados de su padre. Su mundo hacía tiempo que se había derrumbado y ninguna película podía reconstruir esas ruinas. En 2026, esa tensión acumulada encontró un nuevo escenario. El 17 de diciembre de 2025 apareció otro video estremecedor que mostraba a Nick Reiner en su primera comparecencia ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, enfrentando 2 cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres.
La audiencia había sido programada inicialmente para el día anterior, pero se pospuso porque no había sido considerado apto para ser trasladado desde la cárcel. Al ingresar a la sala, Nick vestía una gruesa chaqueta azul antisuicidio sin camisa de baño, con manos y piernas encadenadas, sentado detrás de una mampara de vidrio en el área de los acusados. Su postura era rígida, ligeramente encorvada, casi sin mover la cabeza ni mostrar emoción alguna. Durante toda la audiencia inicial su actitud fue prácticamente inexpresiva. Miraba al frente, parpadeaba muy poco, el rostro inmóvil como una estatua. No reaccionó cuando se leyeron formalmente los graves cargos en su contra. No inclinó la cabeza, no tembló. Aquella compostura no transmitía serenidad, sino un vacío emocional profundo, un silencio tan denso que imponía cautela a todos los presentes. Nick habló una sola vez. Cuando el juez le preguntó si comprendía sus derechos legales y aceptaba renunciar a un juicio rápido, respondió de forma seca y monótona: sí, su señoría. 3 palabras sin énfasis ni emoción. Eso fue todo lo que dijo públicamente en esa comparecencia. Después permaneció completamente calado, dejando que el proceso legal avanzara a su alrededor como si no le perteneciera. No presentó declaración de culpabilidad y, a petición de la defensa, el juicio fue aplazado hasta el 7 de enero de 2026. Se le negó la libertad bajo fianza y continuó detenido sin posibilidad de excarcelación. Su abogado defensor es Alan Jackson, un reconocido penalista de Los Ángeles que ha representado a figuras de alto perfil en casos mediáticos de gran impacto. Jackson se mostró prudente, casi contenido, subrayando que se trataba de un caso extraordinariamente complejo y pidiendo al público que evitara emitir juicios apresurados. Solicitó más tiempo para preparar la defensa y que su cliente fuera sometido a una evaluación integral de salud mental, reconociendo de manera implícita que el estado psicológico de Nick es un elemento central del proceso. De acuerdo con fuentes de la investigación, Nick Reiner había sido diagnosticado con esquizofrenia y se encontraba bajo medicación psiquiátrica en el periodo previo a la tragedia. En las semanas finales sus prescripciones fueron modificadas y, según algunos familiares cercanos, esos cambios volvieron su condición más inestable y difícil de manejar. La enfermedad, combinada con un historial de adicciones y un trastorno prolongado, fue creando en silencio una espiral peligrosa que terminó desembocando en la tragedia. La audiencia concluyó con rapidez, pero su impacto se mantuvo. Nick Reiner fue devuelto a la cárcel, donde continuaría bajo estricta supervisión física y mental a la espera del próximo juicio. La imagen de su salida del tribunal en silencio, con la cabeza levemente inclinada y la mirada vacía, dejó una impresión pesada. No fue solo el horror del crimen lo que estremeció, sino la sensación inquietante de estar ante alguien despojado de emoción mucho antes de que todo ocurriera. En otro video, Nick Reiner habló sobre su etapa de adicción con un tono ya no explosivo, sino frío y apagado, como brasas después de un incendio. Reveló que su paso por rehabilitación no fue únicamente fruto de su propia decisión, sino en gran medida impuesto por sus padres. No lo vivió como una salvación voluntaria, sino como ser arrancado de su antigua vida mientras aún conservaba un deseo profundo de escapar. Fue allí donde comenzaron a formarse las primeras grietas de un resentimiento silencioso. Nick admitió que en el fondo creía que sus padres lo amaban y siempre estaban presentes, pero esa misma presencia se transformó en una jaula invisible. Explicó que su preocupación constante reprimía partes esenciales de él, especialmente la música, que había sido su instinto de supervivencia. Para Nick, crear no era solo arte, era respirar. Cuando se sintió excesivamente controlado, tuvo la sensación de que ya no se le permitía caer ni autodestruirse a su manera. Llamó a eso un instinto de supervivencia, una expresión tan racional como desesperada. La música, que debería haber sido liberadora, quedó frenada por la sensación de vigilancia y desconfianza. Nick fue directo al afirmar que el error de sus padres no residía en la falta de amor, sino en no confiar en que él pudiera sostenerse por sí mismo. Esa desconfianza, incluso disfrazada de cuidado, lo hacía sentirse débil, como alguien que debía ser controlado permanentemente. En un momento habló con rapidez, como si temiera no alcanzar a decirlo todo: tengo suerte de tener padres que se preocupan por mí. De inmediato se contradijo con otra confesión. Cada vez que consumía drogas, decía, lo invadía una culpa insoportable. Describió ese instante casi en un susurro: pienso que ahora mismo deben estar pensando en mí. No era miedo a ser descubierto, sino temor a decepcionarlos. Nick no pidió perdón. Solo expresó un deseo: quiero paz. Ese pensamiento no lo salvó de las drogas. Por el contrario, profundizó su tormento.
No evitó sus actos, solo hizo que las consecuencias fueran más duras. En este caso el amor no funcionó como un salvavidas sino como una cuerda que lo arrastró más hondo en la culpa y la autoacusación. Finalmente apareció un testimonio de un amigo cercano de la familia Rainer Alguien que vio a Nick en sus últimos días. Barry relató que probablemente fue una de las últimas personas en observar a la familia en un estado aparentemente normal. Permaneció 5 días en la casa de Rob y Michelle Rainer invitado mientras visitaba la ciudad por el estreno de la película The Perfect Gamble. Durante ese tiempo todo transcurrió con una calma tal que nadie habría podido anticipar la catástrofe que se avecinaba. Barry recordó con claridad a Nick Rainer como un hombre de 32 años que parecía saludable, sobrio y plenamente presente en el entorno familiar. Nick conversaba con sus padres, compartía comidas tradicionales y se movía en una atmósfera que Barry describió como constante y llena de afecto, un contraste devastador con lo que estaba por venir. Nick jugaba al tenis y al baloncesto, realizaba tareas cotidianas como sacar la basura, lavar los platos o sentarse a ver televisión con su familia. No mostraba señales visibles de inestabilidad ni hubo un solo instante que hiciera a Barry temer por su seguridad. Desde fuera todo parecía ordenado, cálido, casi perfecto. Con el tiempo lo que más inquietó a Barry no fue la falta de amor sino precisamente su exceso. Al observar el cuadro completo lo más desconcertante según él era que había demasiado amor pero no encajaba de la manera correcta. Barry insistió en que no estaba allí para juzgar a nadie. El cariño que presenció era auténtico, no una fachada. Rob y Michelle mantenían un vínculo real con su hijo y jamás lo abandonaron durante los años en que Nick luchó públicamente contra la adicción. Intentaron de todas las formas posibles, subrayó Barry, aclarando que no se trataba solo de dinero sino de ofrecerle acceso a los mejores y más lujosos programas de tratamiento, siempre con la esperanza de que esta vez fuera distinto. Sin embargo, desde esa base aparentemente inquebrantable de amor se produjo el acontecimiento más devastador. Barry afirmó que Rob Rainer nunca se rindió. Quien lo conoce sabe que es una persona desbordante de afecto. La tragedia, sin embargo, reside en que el amor, por intenso que sea, no siempre basta para salvar a alguien que se va hundiendo en su propia oscuridad. Las comidas familiares, las tardes tranquilas frente al televisor y los días serenos que Barry presenció se convirtieron con el tiempo en un doloroso preludio de un colapso que nadie dentro de la casa supo anticipar. Al revisar ahora la secuencia de vídeos, las entrevistas frías, las respuestas carentes de emoción, la mirada desconectada del sentimiento y la manera en que Nick hablaba de la adicción como si relatara la vida de otra persona, se forma una imagen aterradora de un peligro silencioso. No se trataba de estallidos de ira ni de gritos o lágrimas, sino de un retiro prolongado, de un congelamiento emocional en el que alguien deja de conectar con su propio dolor y con el de quienes lo rodean. Al observar estos registros surge una pregunta inevitable: ¿cuál fue la señal de alerta más ignorada? ¿El silencio persistente, la mirada vacía o la forma en que Nick describía su propia vida como si fuera un informe impersonal? Compartir y reconocer estas señales no es solo un ejercicio de análisis. A veces ponerles nombre puede ayudar a evitar que otra tragedia similar se repita en el futuro, se repita en el futuro, se repita en el futuro.